podrán lograrse con actos desleales, turbios propósitos y sentirse triunfantes, pero tales logros presionarán indefectiblemente contra aquellos que no lo alcancen, porque toda mala acción conlleva consigo su condena. Y aunque recibieran acogida de ciertos personajes que, siendo demagogos, aparecen decantando democracia, no tendrán sosiego íntimo, porque toda falta de deber se convierte en acusación implacable para el que la comete. Los dictadores son personalistas, mesiánicos, se consideran una designación divina para controlar el país, que sin ellos se hunde la patria. Trujillo reunía todas esas calificaciones, todas esas cualidades. El costo político, humano de la dictadura fue tremendo. Es decir, no se podía hablar, no se podía hacer negocios, no se podía viajar. No había democracia, todo estaba controlado, no había partidos, no había oposición, y todo aquel que lo hacía o era asesinado, o era deportado, o era hecho prisionero. Trujillo tuvo 4 soportes para su doctrina: el anticomunismo, el antihaitianismo, el catolicismo y la hispanidad. Esos 4 pilares sirvieron de base a la construcción de lo que se llama la ideología trujillista. Ya en el año 37 dominaba totalmente el país. Y él hizo por primera vez en su vida un recorrido por la frontera que no la conocía. Lo hizo a caballo durante varios días. Y ahí se le quejaban los campesinos de que los haitianos les robaban las vacas, que entraban libremente por la frontera. Y significaba para Trujillo que había una parte del país que él no controlaba totalmente. Entonces, ese deseo de controlar toda la región influyó mucho en la decisión de Trujillo de ordenar la matanza de haitianos. El catolicismo y el hispanismo quiere decir que nosotros éramos blancos españoles de religión católica y no practicábamos ninguna religión africana. Y el antihaitianismo no es una práctica exclusivamente trujillista, pero Trujillo la potenció como ideología de Estado. Y culminó eso con la matanza de 1937, para sellar la diferencia. Los dominicanos se fueron yendo de la zona al avanzar los haitianos. Tampoco, No, tampoco. Ellos no se fueron a la contra. Entonces Trujillo lo que hizo fue que soltó los presos que estaban por aquí por el Negro, los llevó por camionadas y se los llevó a Dona Cabrera, a los guardias, a los jefes los guardias, para que los repartieran y los pusieran. Le dio colines, escopeta y cosas para que se pusieran a cuidar a los haitianos, a atajar a los haitianos que no volvieran para acá. Ese mismo año, Trujillo expresa interés en un proyecto para traer a la República Dominicana a 40.000 alemanes arios durante el ascenso del nazismo. Sin embargo, las simpatías de Trujillo hacia la Alemania nazi no pasaron desapercibidas por el gobierno estadounidense, quienes, preocupados por el proyecto, presionaron para detenerlo y, finalmente, fue cancelado. Hitler era un dictador y Trujillo era otro dictador. Entonces tenían mucho en común. En ese libro que tú mencionas, yo tengo una fotografía de Trujillo con un capote muy parecido al que se utilizaba Hitler, así que él hasta copió en la forma de vestirse los aspectos del nazismo, ¿no? Hitler presidía un Estado en el cual se había hecho una política, la creencia, el dogma de que los seres humanos no eran iguales, que había seres superiores que otros y que había seres parasitarios. Hay que repasar Pilucha. Hay que repasar lo que él dio a publicar en sus ideas, de cómo conglomerados completos, solamente por su ADN de nacimiento, eran inferiores.
No, eso no es esoterismo. Eso no es ocultismo nazi solamente. Está publicado en un libro que no solamente era un bestseller, se vendía bien, sino que se lo enseñaban a los niños en la escuela. Los criaban entendiendo que había seres humanos que no merecían vivir. Hay que imaginar que Trujillo, al verse representado por todo un gobierno que propugnaba por la creencia que él tenía en su foro interno y la hacía pública y llegaba al punto de pelear por defender esos ideales, tenía que sentirse bien, tenía que sentirse gozoso. Le había permitido que viniera una misión científica, un instituto científico dominico-alemán. Era una cosa encubierta que bajo la idea de que estaban haciendo trabajos científicos, realmente lo que estaban averiguando es el calado de, por ejemplo, del lago Enriquillo para aviones acuatizar, Boca Chica para aviones acuatizar, etc. No hay manera de tú trabajar en una institución si tú no estás alineado con las autoridades de esa institución. Las autoridades de esa institución estaban puestas por el lado alemán, por el partido nazi, y por el lado dominicano, por el partido dominicano del Trujillo. No había un rebelde en el Instituto Científico Alemán. Eso no es cierto. En 1939, el Servicio Secreto Americano descubre que grandes cantidades de fondos eran enviados desde bancos europeos a bancos dominicanos. Preocupados por el significado de esas relaciones, deciden persuadir a Trujillo de cerrar el Instituto Dominicano Alemán, el cual termina siendo clausurado ese mismo año. Igualmente, la popularidad del dictador iba en decadencia, pues a ojos de los demás países la masacre de 1937 parecía un experimento de limpieza étnica del mismo tipo que se estaba llevando a cabo en Europa. Por lo que, los estadounidenses contemplaron romper relaciones con el tirano, llevando a Trujillo a hacer un acto estratégico meramente para mejorar sus relaciones exteriores. Ante la evidencia del Holocausto y ante la imposibilidad de Roosevelt de traer judíos a los Estados Unidos porque los republicanos se oponían a eso, Trujillo autorizó negociar con los judíos de Nueva York para que vinieran judíos aquí. En eso influyeron varias cosas. Primero, era buena propaganda, sobre todo a la luz de las acusaciones de la matanza de haitianos. Segundo, era gente blanca que venía al país. Tercero, le entraba dinero. Trujillo no era projudío. Trujillo cobró esa entrada. Los judíos pagaron, probablemente con oro, su entrada al país. En los muelles y entre los trabajadores marítimos se ha comentado que entre los barcos de varios países enfrentan problemas. Existe una excepción que ha llamado la atención. Durante estos tiempos inciertos, los submarinos alemanes que surcan los océanos parecen evitar de alguna manera a los barcos que provienen de la República Dominicana. No hunden los barcos de Trujillo. Después de que algunos programas de radio esparcieran el rumor, casi de manera inmediata, el buque presidente Trujillo y la goleta Nueva Altagracia fueron hundidos por submarinos alemanes, en circunstancias que parecían coincidir con la popularidad alcanzada por aquel rumor, como si se hubiese intentado esconder una alianza. Después del coqueteo de los años 30 y pico de Trujillo con las ideas de Hitler, de que se entró en la guerra, Trujillo cortó cualquier tipo de comentario favorable a Hitler. Se puede pensar, si Trujillo se sentía más a favor de los poderes del eje, la superpotencia alemana, italiana y japonesa, que la superpotencia anglosajona, la combinación de Reino Unido y Estados Unidos, ¿por qué entonces le declara la guerra a Alemania? Y no podemos olvidar que Estados Unidos se manejaba por la doctrina América para los americanos y no le iba a permitir a ningún país americano
que no le declarara la guerra a Alemania. Trujillo estaba convencido de que no podía mostrar abiertamente su devoción nazista, sabiendo que los norteamericanos tenían en sus manos el control económico y político inmediato del país, haciendo que la noticia de la muerte de Andrés Requena dejara de ser tan solo una noticia más. Pues, tras Requena abandonar su cargo como diplomático de Trujillo, le revela al PRD en 1941 que un alemán se había reunido con la legación dominicana en Chile, con el fin de coordinar el momento oportuno para el hundimiento de los barcos dominicanos, prometiendo al dictador compensaciones tras la eventual victoria del Eje en Europa. Terminada la Segunda Guerra Mundial y derrocadas las dictaduras de Mussolini y Hitler, los estadounidenses buscaban acabar con las dictaduras en Latinoamérica, empezando también un periodo de hostilidad hacia Trujillo, ofreciéndole al dictador un viaje al exilio. Sin embargo, no lo aceptó. Decidió quedarse en su país y de vez en cuando viajaba a España a visitar a su amigo íntimo aliado al Eje, Francisco Franco. En 1955, Trujillo trae consigo desde España al arquitecto Javier Barroso, para que bajo su dirección hiciera un panteón dedicado a la patria dominicana. Hoy en día, dicho monumento histórico, además de custodiar elementos que simbolizan a la patria del país, también esconde en su interior esvásticas nazis.